Ya estamos de vuelta entonces con este sonar actual y está sentado junto a nosotros el panelista estable que presentamos de inmediato. Porque se puede hablar de todo. Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el sonar actual. De vuelta después de su periplo por España, está ya junto a nosotros de nuevo el señor Mayol con una faceta que mucha gente debe decir, ¿pero cómo? ¿Y desde cuándo? Entonces, mi primera pregunta es, ¿tienes un póster de María Callas en la pieza? No, pero sí, pero tengo tengo mucho vínculo con la ópera. No desde chico, debo reconocer que me empezó a gustar más tardíamente, ahí cerca de los 20 años. Ya empecé a darle un poco. Siempre me gustó la música clásica, pero la ópera siempre la miraba un poquito en menos. A huevo. Y de repente empecé a mirar. Primero partí por los DVDs y de repente ya dije, voy ahí. Y fui y dije, no, esta cuestión es lo máximo. Es otra experiencia. Es otra experiencia. No, tú eres de los que va, que tiene toda la temporada, abono. Yo tenía toda la temporada porque mis condiciones económicas se fueron desmedrando en los últimos años y no he podido tener toda la temporada de vuelta. Este año ha sido en ese sentido muy bueno porque he podido por lo menos ver mi ópera y alcancé a ir a ver los ensayos generales de otras, como estaba trabajando en el municipal, así que iba a los ensayos generales. ¿Y eres de los que cuando viaja, por ejemplo, también va a la ópera? ¿Que va recorriendo así circuitos? Solo he ido porque es que es difícil hacer coincidir que justo haya un estreno y es difícil efectivamente conseguir tickets en muchos teatros importantes. Yo me quedé en Madrid, me quedé a literalmente 10 metros del teatro de la ópera, no coincidía con alguna función, pero efectivamente he podido ir en Buenos Aires, que normalmente hay muchas óperas dando vueltas. ¿Y eres de mente abierta en el análisis de la ópera? ¿O, por ejemplo, te molesta cuando los tipos salen en blue jean y en polera? No, a mí me trato de ser bien abierto. Me gusta más que la puesta en escena, por ejemplo, todas estas óperas como más austeras, ¿ya? Que yo lo entiendo, tiene que ver con bajar los costos de los teatros y darle una estética bonita, adecuada a eso, con mucha iluminación, pero con poco gasto de vestuario. Yo lo entiendo. Pero de verdad, una de las grandes gracias de la ópera es que justamente no es solo música, es que todo es una obra de arte. Claro. O sea, todas las piezas que se hacen, nadie va al home center a comprar un banquito, todo se hace en el teatro, todo el vestuario se hace en el teatro, ¿ya? Todo es original. Nosotros tenemos 115 cambios de vestuario, ¿ya? Cada vestuario es distinto a otro. Las personas que están en la estación esperando en el coro, que parecen comillas extras, ¿ya? Resulta que cada uno tiene un vestuario distinto. Entonces, todo es una obra de arte formidable. Entonces a mí me parece que perder eso, la vestuarista, por ejemplo, a los que están en La Pampa, se consiguió elementos químicos que quedan impregnados en la ropa normalmente de los trabajadores del salitre, y con eso les dio el brillo que tienen efectivamente en La Pampa. Esas cosas son formidables. Entonces yo encuentro que de verdad ir hacia la puesta en escena más austera, hay obras que lo permiten más en todo caso, pero no sé, tú vas a hacer La Bohemia y qué sé yo, o vas a hacer una fiesta y sin colores, o sea, es difícil. Es complicado. Hagamos hablemos de por qué estamos hablando de esto, porque a lo mejor mucha gente no va a entender. Sí. Esto porque se estrenó esta semana una ópera del señor Mayol que se llama El Cristo del Elqui, sí, que no tiene nada que ver a propósito con el personaje, pero no con la obra de Parra, por ejemplo. No con Nicanor, no, claro, porque Nicanor toma el Cristo del Elqui para él hablar, digamos, a partir de este personaje. Domingo Zárate, Cristo del Elqui, fue un profeta que por ahí, por el año 29, sufre una revelación y toma la decisión de que efectivamente a él le ha sido encomendado ser la nueva versión en la tierra de Cristo. Empieza a bautizar gente en el río Elqui y de ahí comienza a caminar hacia el norte en La Pampa, y en La Pampa empieza a aparentemente hacer milagros, pero la cosa es que logra una corte bastante grande, logra tener sus 12 apóstoles como corresponde, y termina, es impugnado por el cardenal José María Caro en ese crecimiento, en ese desarrollo, preocupado de que la gente creyera en un Cristo que no era, y él toma un tren hacia Santiago para venir a conquistar la capital, tal cual como Jesucristo fue a Jerusalén en su momento. Y llega a la estación Mapocho. Llega a la estación Mapocho y 10.000 personas están esperándolo porque venía Cristo. Ah, o sea, ya se había corrido la voz. Entonces, todo eso... Ahí, en ese espacio histórico, ¿está la obra? El espacio de la obra es exactamente ese. El espacio de la cuando obra, llega a Santiago. El espacio de la obra termina en la llegada a Santiago, pero se trata de explicar
por qué se llegó a esto, qué fue lo que pasó en el norte que permitió esto. Entonces la obra parte con un prólogo donde están en la iglesia hablando de distintos puntos donde ellos están preparando la semana, en el fondo una reunión de directorio, digamos, de la semana, el cardenal con obispos, y de repente alguien dice, oye, tenemos en la tabla el Cristo de Enki. Entonces el cardenal dice, bueno, ¿y esa festividad cuál es? No, este es un profeta. Dice, ¿pero cómo? ¿Un impostor? Y empiezan entonces a decir, hagan un seguimiento, quiero un informe actualizado, qué sé yo, todas las cosas que se piden cuando una situación es grave. Y ahí empezamos a ver en el norte, en La Pampa, cómo este señor intenta hacer resurrecciones que no le funcionan, ¿ya? Milagros que no andan, hasta que ya en su momento más crítico logra hacer un milagro. Y eso lo transforma en un... Lo salva. Lo salva, y eso le permite llegar a Santiago provisto de y en Santiago lo recibe el cardenal, eso es ficción porque no ocurrió así, solo mandó una carta, lo recibe el cardenal, y hay un enfrentamiento en la estación Mapocho con el pueblo al lado. El pueblo al principio le da la razón a Cristo, después se empieza a dudar, después le empieza a dar razón al cardenal, el pueblo es voluble. El pueblo es veleidoso. El pueblo es veleidoso. Va cambiando. Entonces... ¿Y la prensa cómo trata en general en la historia original el Cristo del Elqui? No, la verdad es que no lo pescan. Lo único lo que trata al estilo Mercurio. No, claro, exactamente. Lo ningunea. No lo toca. No hay tema. Ya. No hay tema. La carta a los fieles es una carta que la verdad es que no tuvo mucha difusión. La carta que mandó el cardenal José María Caro. Muy inteligentemente, porque si le hubiese dado peso, habría pasado algo más serio. Así que no, la prensa no tuvo mucho impacto en ese sentido, y por eso quedó como una historia soterrada de la historia de Chile, que fueron rescatando los lideratos que encontraban fantástica esta historia, entre ellos Hernán Rivera Letelier, de quien nosotros sacamos el cosmos de la obra, el cosmos espiritual, y los personajes, salvo algunas cosas que fuimos poniendo, son de él. ¿Y cómo llegas tú, Alberto, a hacerte cargo de no sé cómo se llama en la ópera, el guión del libreto, claro. Libreto de la ópera? Mira, yo trabajo con Miguel Farías, hemos trabajado que es un compositor chileno muy joven, muy talentoso. Miguel tiene muchos premios a nivel internacional, Miguel es muy conocido en Francia. Cuando él llega a Chile, tuvo que venirse desde Francia por razones personales. Nos pusimos a trabajar juntos en varias cosas que no tenían que ver con libreto, y de repente me dice... Oye, mira, tengo un encargo, qué sé yo, por tal cosa, por otra ópera, más cortita. Y yo le doy una idea. Me dice, me gusta la idea, pero no la puedo escribir yo esa. Entonces le digo, yo te la escribo. Se la escribí y empezamos a trabajar. ¿Y tenías en la cabeza música también? Vas pensando, siempre tienes un punto de referencia, pero la gracia de la ópera es que tú nunca sabes dónde termina. O sea, tú haces el libreto, se lo pasas al músico, una parte que tú diseñaste para que fuera rápida. Yo hice el prólogo para que durara 8 minutos. El prólogo dura 16. Claro. Porque el músico va después a hacer lo que quiere, y después el músico se lo pasa al director escenográfico, que trajeron a un monstruo a nivel mundial, Jorge Labelli, un tipo muy importante en la escena europea, y agarra esto y nuevamente hace lo que quiere. Entonces tú ves tu idea original transformada completamente, muchas veces, la mayor parte de las veces para bien, porque tú dices, oye, no se me había ocurrido. Pero no hacerse nada, no es que te digan, no se modifica una palabra, no va a ir. No se modifica ni una palabra, ni una nota, o sea, todo lo que está. Pero está, por ejemplo, el tratamiento. Te pongo un ejemplo. Ustedes pueden entrar a la página del municipal y ahí están todos los antecedentes. Hay varios videos, hay varias imágenes de ensayo, hay un poquito de música, todo pueden escucharlo y verlo. Pero, por ejemplo, hay una escena fantástica al principio, que esta reunión de directorio que yo te relataba. Él va y dice, no, ¿sabes qué? Para mí, la iglesia es una institución donde los cardenales hoy día, que para nosotros en Chile es súper obvio, pero esto lo ve para todo el mundo, los cardenales hoy día son como unos seres que ya no se pueden valer por sí mismos. Entonces lo voy a poner en una silla de ruedas. Bueno. ¿Ya? Pero magnificente, pero una silla de ruedas. Entonces llega, pero los obispos, para que en el fondo se impere la ley de la rueda, van a andar en triciclos. Entonces tú ves llegar y aparecen dos obispos en triciclo, ¿ya? Y empiezan a preparar la reunión, preparan la mesa, y aparece de repente la reunión en una condición que tú dices es fantasmagórica. Entonces la puesta en escena es formidable. La Belli, por ejemplo, hizo La Pampa Negra. De 1000 directores de ópera en el mundo, probablemente el 0,01% se habría atrevido a hacer una pampa negra. Todavía no ha hecho pampa amarilla. Bueno, la hizo negra. Entonces hay muchos cambios que van ocurriendo, el vestuario, los cantantes, la actuación. Fue muy bien criticada. Muy buena en crítica. Los diarios en general. No sé dónde más hay crítica, bueno, supongo en las redes sociales. Pero sí. y por la gente que asistió a la primera función, a la que fue mi hijo, y me contó todo, porque lo mandé enviado especial a cubrir el momento,
fue muy bien criticada y hubo algunos pequeños picotones por cosas que tenían que ver con el vestuario, no sé qué pasó. Sí, lo que pasa es que el Cristo, a ver, Jorge Lavelli hace una puesta en escena que él dice, yo soy antinaturalista, no me gusta que las cosas sean como son. Entonces él modifica todo, a tal punto modifica todo que modificó al Cristo, y el Cristo no tiene barba, por ejemplo. Perfecto. Entonces eso normalmente, y el Cristo uno lo ve aparecer, y lo último que pensaría es que es Cristo. No se da cuenta por el libreto, por la actuación, que es Cristo. Pero y eso le molestó a algunos. Eso le molestó críticos. a mucha gente, pero efectivamente, cuando uno va entrando en la obra, porque la gracia de la obra es que tú empieces a entrar en su lógica. Eso es lo que él intenta. La obra no tiene época, ¿ya? Entonces todo está provisto de esta lógica imaginaria. Entonces Lavelli en eso muere con las botas puestas de su propuesta estética. De hecho, que voy a hacer un paréntesis, yo la última ópera que vi, he visto varias óperas, y la última que vi fue increíble, porque además es muy bonito el espacio en Oslo, en la ópera de Oslo, que fue Tosca, que era exactamente la propuesta tenía que ver con lo que estamos hablando, porque eran todos los personajes estaban vestidos en unas tiendas de ropa usada y en H&M. Exacto. Y el escenario no tenía nada que uno pudiera ponerlo en esa época, digamos, sino que era una cosa completamente 2018, que generó también ahí, yo veía en el teatro ciertas tosecitas, pero que al final fue aplaudida de pie y era una cosa muy bonita. A ver, nosotros esperábamos, hace un año atrás, en las reuniones que teníamos en el municipal un año atrás, nosotros esperábamos que, uno, no fuera gente. Dos, de hecho, eso estaba asumido. Era como, bueno, estamos haciendo una innovación y puede ocurrir que no vaya nadie. Que la gente incluso que está abonada no vaya y que además no vaya gente nueva. O sea, el horror. En segundo lugar, esperábamos que hubiese una crítica muy grande porque además, bueno... ¿qué se ha creído esta gente? ¿Qué se ha creído esta gente? El tema de la iglesia, ya, además... ¿Tú mismo? Yo mismo, de alguna manera, el director del municipal, cuando llegó, no por él, sino que porque no querían que cambiaran al anterior, habían empresas que se retiraron y por tanto ciertos grupos operáticos estaban en contra. Entonces había una serie de factores que podían significar que esta ópera podía tener problemas y además... Teníamos un nuevo directorio. Un nuevo directorio. Un nuevo gobierno. Y una ópera contemporánea. Claro. Bueno, nada de eso pasó. La ministra de Cultura fue por primera vez desde que asumió el cargo a una de las óperas. Nos fue a saludar quizás por primera vez al escenario. no sabemos. Entonces la verdad es que podemos decir que fue un éxito total. O sea, el primer día estaba agotado, todos estos días ha estado con venta prácticamente completa. ¿Pues tú tenías una gimnasia previa de libretos de ópera? Yo había hecho libretos antes. No, había hecho libretos antes, pero habíamos podido estrenar solo uno, porque lo más difícil de esto es estrenar porque además hay plata en juego. O sea, nosotros habíamos hecho un monólogo de 10 minutos en la estación Mapocho y eso nos había costado entre broma y broma, qué sé yo, 5 millones de pesos. Una obra de este tipo, si uno quisiera costearla, ya, qué sé yo, vale 500, 600 millones de pesos. Para algo que además no queda registro. O sea, es una cosa que, claro, uno hace una película y la película se da en el cine, después en la tele, después en el cable, y después se va a los buses, y después se va a muchos lados. O sea, no queda registro visual, pero auditivo por supuesto. Claro, pero la gracia de esta extinción de la obra es que es formidable, porque además la siguiente vez es distinta. Claro. Yo estoy yendo a todas y la verdad es que ha sido siempre una experiencia muy, muy diferente. ¿Y tiene, como las óperas que conoce uno que es público menos docto al respecto, áreas específicas que uno podría ir silbando por la calle? ¿O es musicalmente también es un poco más difícil? Bueno, musicalmente no es tan difícil porque Miguel trabaja justo a mitad del camino entre lo clásico y lo contemporáneo, porque es más impresionista. Entonces, como que logra... Pero, por ejemplo, tiene mucho vals, porque la ranchera, uno la descomprime de ciertos... Se transforma en vals fácilmente. Espérate, voy a hacer una aclaración para lo que estoy escuchando, que a lo mejor entraron recién. Estamos hablando con Alberto Mayol, pero no estamos hablando del momento político, no estamos hablando del momento futbolístico de la U, no, estamos hablando de ópera, otra de las múltiples actividades, virtudes y destinos de Alberto Mayol. Mira, fíjate que, a propósito de actualidad, hay una escena, por ejemplo, que mucha gente nos decía, oye, pero es como si lo hubiesen hecho pensado hoy día mismo, porque hay una escena donde un obispo tiene que tapar al cardenal para sacarlo del pueblo. Para que no lo vean. Para que no lo vean y no lo bifien y qué sé yo. Y de hecho la gente entra tanto en el juego... Que ¿Tiene nombre el cardenal? ¿Se llama así? El cardenal se llama José María de Cal y Canto. Ya. Entonces, que es el material con que se construyen las murallas. Sí, claro. Entonces claro, tiene toda esa reminiscencia. La verdad es que sí, tiene varias piezas que
algunas que no son melódicas, pero que te quedan pegadas, que son como más atonales, qué sé yo. Por ejemplo, los policías cada vez que entran, los cantantes del municipal andan todo el día diciendo esa frasecita, dicen orden, moral, propiedad. Lo único que dicen los policías cuando entran es eso. Entonces, eso es bien recordable, a uno le pasa que se queda pegado. Pero fundamentalmente la última escena es una escena muy melódica, muy increchendo, muy así potente, que se llena el teatro de la sonoridad, con muchas músicas cruzadas que vienen en preparación todo lo anterior. ¿Y qué te pasaba con los cantantes, con el coro, con la gente? Porque, claro, tú decías, bueno, teníamos ciertos resquemores, cómo voy a reaccionar la crítica, Sí. el público, el directorio, qué sé yo. El mundo que está en escena, digamos, Sí. ¿es mucho más abierto a lo nuevo o al revés? ¿Es más duro? No, son abiertos, pero ¿sabes lo más importante? Es que el nivel de compromiso que adquirieron fue muy alto porque efectivamente sintieron que la obra que estaba en juego, o sea, estamos hablando de una obra de un libretista que evidentemente no se dedica en su vida a hacer libretos de ópera, y de un compositor que tiene 34 años, ¿ya? Pero cuando ellos ven la obra, ¿ya? Ellos se convencieron de que esto era muy importante y se comprometieron para adelante. Fue increíble, o sea, ellos han estado felices. Yo mucho tiempo no fui a los ensayos porque no tenía tiempo, hasta que de repente logré meterme ya a estar yendo, y cuando llego me empiezan a recibir los cantantes y me decían, oye, estamos tan felices, ha sido increíble, ha sido fantástico, y fue un trabajo de locos, porque el director es un director que exige, Jorge Lavelli, un trabajo actoral muy grande, que es la tendencia en el mundo, que además de ser buenos cantantes tengan una actuación descollante. Entonces yo veía, qué sé yo, 30 segundos ensayándolo 2 horas. Entonces, y moviendo todo lo que hay que mover en una ópera para Le eso. gustó. Claro, entonces, y ellos estaban fascinados. Déjame hacerte una pregunta que es clave en los estrenos. ¿Estaba ocupado el palco de la municipalidad Sí. y el palco de gobierno? No solo eso, sino que además fue al cóctel posterior. El de gobierno no estaba ocupado. Pero estaba la alcalde, ministra. pero estaba la ministra. Ya. Y el señor alcalde fue al cóctel, nos acompañó y todo. Porque eso es una señal. Claro. Porque por uno a veces supuesto. va al municipal y mira para el palco y no hay nadie. Y no hay dice, nadie. No, Es que me parece una cosa terrible, además encuentro que no puede ser, pero en todo caso una cosa irónica, y es que los palcos presidenciales, o en este caso el municipio, están en una pésima ubicación. Se ve como el orto, con Sí, todo respeto. Sí, Sí. es pésimo. Y la razón es porque originalmente los más importantes estaban en el escenario. Estaban en una sillita al lado del escenario, mirando así directamente la obra, porque eran los dueños de la ópera. Entonces después cuando lo sacaron lo más cerca posible de la sillita original y quedaron pésimos. Claro, porque uno mira, para los que no han ido al municipal, mira de perfil en el fondo cuando están en esos claro, palcos. ves la espalda de los actores todo el rato. Es como ver solo un arco en el partido de fútbol, en la galucha, verdad. justo al borde. Es verdad. Entonces, Nadie ve peor que los entrenadores, Nadie ve peor que los entrenadores que están al borde de la que cancha. están al borde y para abajo. Para aprovecharte, Alberto Mayor, antes que terminemos Sí. este momento, Perdón, queda miércoles hoy día. ¿ya? Tiene Y dos intermedios, ¿no? Tiene un intermedio. Ah, La ópera tiene 1 hora 50 sí, de duración. no puede nada tener 2 intermedios, Enrico, perdón por lo que acabo de decir. No, pero normalmente tienen 2 o 3. pero, Lo que pasa es que pero espacio, porque intermedio es solo el que está en solamente el medio. claro, exactamente. No, efectivamente tenemos un espacio de intermedio que originalmente no íbamos a tener, pero cuando el director municipal vio que la obra era muy robusta, porque no le iba a tener para dejar secuestrar a la gente en el fondo, cuando vio que la obra estaba muy robusta, dijo ya, demos intermedio para que la gente, que se quieran ir, se pueden ir. Que vaya al baño. Así que efectivamente quedó 1 hora 50. El queda el viernes y el sábado. El viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde. ¿Y ahí qué pasa? Esas son las últimas funciones, y de ahí para adelante la obra queda a la espera de que De los desde otros teatros, porque ¿Del la obra, mundo? sí, la obra queda hecha. Sí, lo bueno de cuando tú haces un estreno mundial es que todo el desarrollo de los trajes, que son cosas muy caras, la puesta en escena, Se queda todo- traslada al que lo se vuelve puede trasladar. Mira. Claro, entonces el costo de montarla ahora baja radicalmente al 10% de lo que era. Si lo más complicado ahí es el tema de las agendas, de la cantidad de cantantes y esas cosas. Ya, te quiero aprovechar a propósito Sí. de tu momento operático en este programa. 3 óperas para el que está iniciándose, para el que está escuchando y dice, a mí me gusta el rock, bueno, no me metan en la ópera. ¿Qué es esto? 3 óperas que te pueden hacer querer esta área artística. Mira, yo creo que hay una que no es muy conocida, que es Boris Godunov. ¿Mm? Boris Godunov es una obra de Mussorgsky, una obra
muy política, qué sé yo, muy rusa, así, para la gente que le gusta un poquito así como Tchaikovsky, ese tipo de onda, le va a encantar. Es robusta, es pesado, suena por todos lados. Para la gente que le gusta el rock, ese oído va a estar perfecto para meterse. Boris Godunov. Sí, eso es buenísimo. Además, ahora que parte el mundial, obviamente. Y obviamente siempre hay que escuchar a Verdi, o sea, las cosas de... Yo ahí, la verdad es que pueden ser muchas. Rigoletto normalmente es la que se dice, ya vayan a ver. Y lo otro es Mozart. Y ahí hay muchas, pero yo creo que Così fan tutte es una cosa muy potente. El cruce futbolero con Verdi en la selección italiana, no sé si te ha tocado alguna vez en el estadio. Hubo una época, sobre todo para el Mundial del 90, en que la canción, el grito, el cántico de la barra italiana era... y era increíble ver 80.000 personas cantando eso y se te... paraban los pelos con la selección italiana saliendo de la cancha. No, los italianos con Verdi atrás. Los italianos con Verdi enloquecen porque además Verdi, con su justa razón, porque además Verdi, mucho de lo que hizo era recolección de un poco la música popular italiana y la puso complejamente en escena. Entonces son muchas historias de ese tipo y además se usó mucho políticamente. Hubo varios momentos en que se usaba la sigla Verdi como sigla para dar mensajes políticos. Entonces, no, Verdi es Italia, así en un sentido. Hay 3 apellidos importantes en Italia, como la bandera: Verdi, Rossi y Bianchi. Cerremos con eso, Alberto Mayor. Ya, muchas gracias por haber venido. ¿Por y quién? mucha suerte. ¿Por el rojo? No, la bandera. Y Rossi por... hay un jugador que se llama Rossi. El otro Rossi... Y un motorista. Bien. Se salvó, tuvo a punto de morir. Fue tan difícil. Pero daba para ópera esa escena, ¿no? Daba para ópera. El rasguño el rasguño. Así se debería haber llamado. Alguien va a hacer alguna de esas. Y debería aparecer así por atrás en un cameo ¿cómo se llama la diputada? Y en algún momento fue su polola, la diputada, ¿cómo que se llama esa diputada? Orsini, Maite Orsini. Ah, y con apellido italiano también. También, ¿viste? Sí. El rasguño. No me hagas hablar mal de la gente frente a ella. Pero si no estoy hablando mal, estoy hablando bien. Sí, ella fue muy inteligente, se deshizo de Rossi. Ya. Oiga, con los Doors seguimos ahora el programa entonces de este sonar actual de día miércoles.